Esto es Gym Leader Panic, canal en español sobre el formato de cartas Pokémon Gym Leader Challenge. El día de hoy traemos una partida de Conquest, donde nos enfrentamos con 4 mazos de distintos tipos. La persona ganadora será quien gane una partida con cada uno de sus mazos. En la primera partida tendremos un mazo dragón contra un mazo Electric Spread. La idea del primer mazo es encadenar poderosos atacantes dragones mientras cumplimos los requisitos de energía que tienen, mientras que la idea del segundo mazo es repartir daño por todo el tablero para tomar múltiples premios en un solo turno. Lamentablemente para mí, que soy el jugador de dragón, no tenía ningún ítem de búsqueda ni tampoco ninguna energía para unir el primer turno. Sin embargo, estaba Wrecking Bolt en el puesto activo amenazando un ataque al turno siguiente. En el turno de Chinchina partió con Trainer's Mail para buscar un trainer entre las primeras 4 cartas de su mazo para avanzar con su plan de juego, donde encuentra Pokegear para buscar entre las primeras 7 cartas un supporter para poder armar su tablero, y finalmente obtiene Lily's Determination, que le permite barajar su mano y robar 6 cartas en general, pero como no ha robado ningún premio, 8 cartas. Antes de jugar su supporter por turno, bajo Stormy Mountains, que permite buscar un Pokémon básico eléctrico o dragón en el mazo y ponerlo en la banca, lo que le sirve a ambos jugadores, y bajo también un Tapu Koko. Con su mano nueva bajo a Electabuzz, y usando Stormy Mountains buscó Tynamo, que lo importante es que evoluciona a Electric, que permite acelerar energías eléctricas desde la pila de descarte hasta un Pokémon en la banca. Finalmente bajo a Joltik, que con su ataque permite acelerar 2 energías eléctricas y 2 energías planta desde el mazo a cualquiera de sus Pokémon, y usó el ataque de Blitzle para robar una carta extra. En mi turno bajé a Axio desde la mano y usé Stormy Mountains para buscar a Drippy, el que planeaba evolucionar a Draglock en los siguientes turnos para robar más cartas. También usé Colress Tenacity para buscar un estadio, en este caso Parallel City, y Double Dragon Energy, que me permite atacar con Raging Bolt. Jugué Parallel City para limitar la banca de mi oponente a solo 3 Pokémon, y ataqué con Raging Bolt al Joltik de la banca para prevenir una futura aceleración de energía hacia un Electivire o hacia un Regieleki, o incluso hacia ambos Pokémon, que son los más fuertes como atacantes en este mazo. En su turno, Chinchina evolucionó a Sertrica y a Electivire, usó Super Rod para recuperar a Joltik y a Tapu Koko al mazo, bajó a Zapdos, que es una de las opciones agresivas que tiene el mazo eléctrico, pues al moverse de hacer puesto activo hace 80 de daño por una energía eléctrica. Usó la habilidad de Sertrica para descartar su mano y robar 4 cartas nuevas. Unió la energía Speed Lightning, que permite robar 2 cartas cuando entra en juego. Y finalmente usó a Guzma para traer a Miguel de la banca al puesto activo y mover a Zapdos para poder tomar el knockout. En mi turno usé Iono para poder cambiar mi mano y tener alguna opción de juego. Luego evolucioné el Drippy a Dracloak, que lamentablemente no habría mucha acción, pues se me olvidó usar su habilidad para robar. Y uní una energía de agua a Druddigon para preparar el siguiente turno, pues por 2 energías hace 160 si es que el oponente tomó un knockout. El segundo knockout que tomé fue Tynamo para evitar futuras aceleraciones de energía. En respuesta al knockout, Chinchina usó Raihan para acelerar una energía desde el pozo de descarte a Electivire y para buscar una carta cualquiera en su mazo. También usó una Ultra Ball para buscar a Marip, que evoluciona en Fluffy, que al igual que Electric acelera energías desde el pozo de descarte a un Pokémon en la banca. Usó Rescue Stretcher para recuperar a Tynamo y a Tapu Koko. Y usó Escape Route para forzar un cambio de mi Pokémon activo. En este caso yo mandé a Dracloak como sacrificio, pues esperaba que tomara el knockout sin importar qué Pokémon yo mandara al frente. Lo que resultó ser efectivo, pues jugó Electro Power, que encontró usando la habilidad de Blitzle para aumentar el daño de su ataque y así tomar su segundo premio. En mi turno simplemente uní energía Raging Bolt y usé su segundo ataque para tomar el knockout a Zapdos. Chinchina usó Crispin para acelerar una energía planta a su Electivire en el puesto activo, y la energía eléctrica que se iba a la mano también fue Electivire del puesto activo. Luego usó la habilidad de Blitzle para robar 4 cartas nuevas, entre las que encontró Evozoa, que usó para evolucionar a su Marip de la banca a Fluffy y poder acelerar una energía al Tapu Koko que había jugado previamente ese turno.
Como Electivire hace 50 puntos de daño a todos los Pokémon del oponente y yo no tenía nada que hiciera 140 puntos de daño o más, pues Raging Ball hace 130 y Dodrigon solo hace 160 cuando se noquea un Pokémon oponente. Esto me dejaba en muy mala posición. Partí mi turno jugando un Nesball para buscar a Tatsugiri, lo que en retrospectiva es un error, pues contra un mazo con estrategia spread tener Pokémon sentados en la banca sin hacer nada es pésima idea. Pero sin embargo tenía Muscle Band para aumentar el daño de mi Raging Ball y poder tomar el knockout contra el Electivire, y Luxurious Escape para proteger a Dodrigon aumentando su HP. También jugué Versus Seeker para recuperar a Colress Tenacity y poder buscar la energía fuego que le faltaba a Dodrigon para poder atacar el turno siguiente. Finalmente tomé el knockout con Raging Ball contra el Electivire, tomando así mi cuarto premio. Chinchina tuvo un turno muy efectivo, usando el Field Blower para sacar a Paralysity y así quitando el límite sobre su banca, y Luxurious Escape sobre Dodrigon, haciendo que sea más fácil de noquear. También unió el Floatstone a Septrica para poder retirarla gratis, unió Reversal Energy a Rayleiki y usó Dynamotor para terminar de cargar su segundo ataque. Usó Evolution Instance, sin embargo la falló, y finalmente usó la habilidad de Septrica para robar 4 cartas nuevas. De estas bajó a Dynamo y a Joltik a su banca. Para terminar su turno mandó a Rayleiki a atacar, haciendo 120 y noqueando a Raging Ball, y 42 Pokémon de la banca, en este caso a Tatsugiri y a Fraxure, quedando este último solo con 10 puntos de vida. En mi turno usé a Night Stretcher para recuperar a Gible desde el pozo de descarte, puesto que había robado a Gabite de los premios del turno anterior. También usé Field Blower para sacar el Floatstone y así hacer más difícil que pueda setear un atacante el próximo turno. Y tomé el Knockout con Dodrigon, puesto que hace 160 cuando el oponente noquea a uno de mis Pokémon el turno pasado. Chinchina respondió uniendo U-Turn a su Septrica, permitiéndole nuevamente retirarse gratis, recuperando a Zapdos con Night Stretcher y evolucionando a Joltik a Galvantula, el que por una energía hace 30 de daño a 2 Pokémon oponentes. Esto le permitió tomar 2 knockouts con a Tatsugiri y a Fraxure, sin embargo dejando a Dodrigon en el posto activo, listo para tomar el knockout en venganza. Ahí es cuando se dio cuenta que si hubiera hecho los 40 puntos de Rayleiki al Dodrigon, hubiera alcanzado a noquearlo, puesto que tenía 50 más 40 más 30, que son 120, y dejándome sin atacantes efectivos para cerrar el juego. Así termina esta primera partida con victoria para Dragón en este 4v4 en Guild Leader Panic.